tardes, noches. Les enviamos un cordial saludo al lugar donde se encuentren y en el momento en el que nos escuchen, y les damos la más cordial bienvenida a este espacio que el día de hoy les presentamos por primera ocasión y que hemos denominado Podcast Voces del Tercer Distrito, un espacio digital en el cual vamos a compartir con todos nuestros escuchas temas muy interesantes relacionados con nuestra querida comunidad de Alcohólicos Anónimos Sección México. Y bueno, pues el día de hoy, por ser nuestra primera emisión de toda una serie de emisiones, de grabaciones que vamos a estar haciendo y que les estaremos presentando de manera periódica cada 15 días, les hemos traído un tema que esperemos que les guste. Es un tema relacionado con el desarrollo de nuestra comunidad. En este mes de agosto estamos celebrando en Sección México uno de los momentos más importantes que han marcado el desarrollo de nuestra querida comunidad. Y a este momento, desde su inicio, lo conocemos como regreso a lo fundamental. ¿Qué es el regreso a lo fundamental? Regreso a lo fundamental significa regresar a esos principios originales que tanto Bill como el Dr. Bob nos legaron a toda la comunidad de Alcohólicos Anónimos mundial, sin ningún tipo de restricción, y que de alguna manera representa un legado para todos. Y por eso es que hemos decidido en este mes arrancar con esta serie de grabaciones. El día de hoy es la primera y lo vamos a hacer, con un tema que esperemos les guste, ya que el día de hoy les vamos a presentar la historia de un personaje quizá muy poco conocido por la comunidad de Alcohólicos Anónimos, pero que en el caso principalmente de la comunidad de Alcohólicos Anónimos en México les puede llamar mucho la atención. Vamos a hablar de el primer mexicano que se considera recuperado del alcoholismo gracias al programa de Alcohólicos Anónimos, y que además no solamente eso, sino que es el primer hispanohablante del cual se tiene registro. Probablemente haya otras fuentes de información que tengan información de otras personas que también contribuyeron para la llegada de Alcohólicos Anónimos a nuestro país. Esta fuente de información que nosotros les vamos a presentar el día de hoy, pues es una fuente de información que trata de, vamos a decir, como rescatar a datos por ahí que de alguna manera se han escrito alrededor de todas las personas que contribuyeron para que Alcohólicos Anónimos llegara a nuestro país. Y en este caso en específico, esta información que les vamos a dar el día de hoy, la historia de este personaje mexicano, pues en ella tratamos como de juntarla para poder ver en qué aspectos coinciden y que ustedes puedan conocer la historia de este compañero que hizo una gran labor para que Alcohólicos Anónimos se pudiera desarrollar en nuestro país. Así es que sin mayor preámbulo, pues vamos a comenzar. Entonces, para esto les vamos a presentar el día de hoy una lectura o un par de lecturas de las cuales obtuvimos esta información. Nosotros en Sección México, compañeros, recordaremos que tenemos un folleto que se llama Regreso a lo Fundamental. Es un folleto basado en las experiencias de Alcohólicos Anónimos en México. Un folleto, vamos a ver, editado por primera ocasión en el año de 1998 con un tiraje de 3,000 ejemplares. En este folleto se explica por qué el regreso a lo fundamental, como ya se los comentaba hace un momento, ¿no? Porque al menos en nuestra comunidad, Sección México de Alcohólicos Anónimos, hemos hecho un gran esfuerzo por tratar de pegarnos lo más posible a los principios de unidad, recuperación y servicio que Bill W. y el Dr. Bob legaron a toda la humanidad, así sin ningún tipo de restricciones, ni de restricciones por cuestiones geográficas, como lo dice el estatuto de la conferencia,
de la Carta de la Conferencia en su artículo número 2, se legó a todos los alcohólicos de todo el mundo sin ningún tipo de restricción, ni geográficas ni por razones de idioma, ¿ok? Entonces, en este folleto que les comentaba, Regreso a lo Fundamental, viene una breve historia, y es aquí donde yo quisiera que empezáramos a relatar la historia de este personaje que se llama, fíjense bien, se llama Ricardo Pérez. Y es un personaje que inclusive por aquí, ahorita se los vamos a decir, es un personaje que cumple una función muy importante en el desarrollo de nuestra comunidad dentro de nuestro país. Y bueno, en este folleto inicia en este folleto la introducción para hablar de este personaje de la siguiente manera. Dice: poseídos de una curiosidad muy lógica, todos los que actualmente formamos parte del gran movimiento del siglo XX, así lo llamó Gordon MacD, AA, nos preguntamos cuándo y cómo llegó a nuestra patria esa voz y ese mensaje de esperanza. Y todos, aún algunos de los viejos, nos conformamos con datos y noticias vagas. Es decir, sí hay información que es muy vaga, pero yo creo que esta información, que puede tener cierta variedad, hay algo que tiene en común, y uno de esos aspectos en común es justamente la historia de este personaje que les vamos a presentar el día de hoy. Dice: dejando en el misterio del tiempo cada vez más lejano las que deben haber sido hermosas aventuras y peripecias en un afán de lograr el gran acontecimiento, encender la luz de Alcohólicos Anónimos en México. En 1948 empezó a florecer en la República Mexicana la agrupación de AA, cuya finalidad era la de aquellas personas que padecían la enfermedad del alcoholismo lograran mantenerse sobrias y ayudaran a otras a alcanzar el estado de sobriedad. Y bueno, este personaje que les decía tiene una historia muy bonita, porque más adelante nos dice: por el año de 1940, un mexicano de nombre Ricardo B. Pérez, mejor conocido como Dig, que al parecer había tocado el fondo de su alcoholismo, se enteró de la existencia del grupo de AA por una historia pública en un periódico de Cleveland sobre un conocido beisbolista que, habiendo sido un deportista brillante, había descendido hasta los más bajos niveles por causa de esta enfermedad. Creo que ese fondo al que te conduce el tener problemas con tu forma de beber, pues sabemos hasta dónde te puede llegar, ¿no? Y esa historia, por supuesto, dentro del desarrollo de Alcohólicos Anónimos es muy sonada, ¿no? Ahora, ¿quién era Ricardo? ¿Quién era Ricardo? Aquí el punto importante es quién era Ricardo P., mejor conocido como Dick. Y bueno, nosotros encontramos por aquí información sobre este personaje, misma que les voy a compartir a continuación, y que tiene que ver con su historia. Y fíjense, y les voy a leer esta parte de un texto del cual me estoy apoyando. Es un texto, por supuesto, que no es de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Es un texto, para empezar, les paso el dato. Es un texto que se llama, es un libro que se llama Comunidad Sin Fronteras. Fue escrito por Miguel Ángel Ramírez Bautista y no es otra cosa más que la historia de rehabilitación del alcoholismo en México. Sí, entonces él en el capítulo 1 de este libro hace justamente una referencia, le dedica gran parte de este capítulo, se lo dedica a este personaje por considerarlo como, si no el primer hispanohablante que se recupera de Alcohólicos Anónimos, por lo menos sí una de las personas o de los personajes más importantes, que es Ricardo B. Pérez. Y él en este libro inicia de la siguiente manera: nos comparte parte de su historia y sus orígenes. Y debo comentar que en este libro él le dedica inclusive todo un capítulo a la historia de este personaje y lo titula como El número 1, año de 1940, Cleveland. Y nos dice así, dice: en un albergue para menesterosos en la ciudad de Cleveland, Ohio,
Una disputa por el pago de unos días de alojamiento entre el encargado del establecimiento y un ebrio en total bancarrota fue el final de una ilusa pretensión de eludir el destino por parte de este. El monto de la deuda ascendía a la suma inalcanzable para el ebrio de 70 centavos de dólar. Se le conocía como Dick, y sí, era mexicano. Había tenido una patria, una familia, una esposa, una hija, un empleo, dignidad, los cuales había perdido a causa de su alcoholismo. Y entonces, pues, para empezar, él en este texto comienza narrándose esa historia. Pero ¿de dónde venía Dick? ¿Dónde nació? Para que nos vayamos metiendo más a la historia de este personaje. Dice, en enero de 1903, al margen de la era de paz y progreso porfirista, nació Ricardo en el monte, donde con su familia pasó la niñez talando árboles de encino para fabricar carbón. Vida dura e ingrata como la de todo el pueblo mexicano, en cuyo esfuerzo y desesperanza descansaba el desarrollo, la molicie y el refinamiento solo de unos cuantos. Entonces él nace por allá del año de 1900 en la montaña. ¿En qué parte de nuestro país nace? Dice, vamos a preguntar aquí. Nos dice, la vida áspera del bosque y la montaña solo tenía una variante los domingos. Ese día la familia bajaba al arroyo muy temprano y allí llevaba sus modestas ropas, y los muchachos retozaban aseando sus cuerpos. Después se encaminaban con otras familias montaraces a Tetecalita, Morelos, el poblado más cercano, con la finalidad de asistir a misa dominical. Después del servicio religioso no volvían de inmediato al monte. Las familias se quedaban el resto del día ocupadas en quehaceres centenarios. Las mujeres adquirían y mercaban lo mínimo necesario para seguir viviendo. Los muchachos curioseaban por todos lados. Los mozos husmeaban entre la multitud localizando un objetivo de amor, y los mayores se emborrachaban hasta el embrutecimiento y la incoherencia que los hacía cometer actos de locos. Entonces, en este pasaje nos dice dónde creció y en qué año nació Ricardo B. Pérez. Nació en un valle montañoso. Su familia se dedicaba a cortar árboles de encino, los cuales convertían en carbón para poderlos vender. Y bueno, uno de los poblados de referencia que nos señalan aquí es Tetecalita, Morelos, al cual después de ir al monte solían ir a realizar varias actividades en las cuales compraban o mercaban algunas cosas que necesitaban, y donde, según se relata, las personas mayores, principalmente los hombres, consumían grandes cantidades de alcohol hasta pues embriagarse completamente y cometer actos de locos, ¿ok? Pero bueno, ¿qué más nos dice este texto sobre este personaje? Nos dice aquí lo siguiente: esos espectáculos dominicales emocionaban hondamente a Ricardo, como sin duda a todos los muchachos, anidando en el alma infantil una terrible repugnancia hacia el alcohol, que a medida que avanzaba la edad, no impedía que, llegado su tiempo, los jóvenes fueran presa de la embriaguez, como todas las generaciones pretéritas lo habían sido, hasta donde la memoria de la sangre era capaz de abarcar. Pareciera como una situación que se repite tras generación, ¿no? Está comprobado que, no digo que todos, pero generalmente cuando se crece en un ambiente en donde se consume alcohol, pues generalmente las generaciones que vienen detrás, pues muchas de las veces terminan haciendo lo mismo. Al parecer era lo que sucedía ahí también. Y luego nos dice más adelante, fíjense, estos datos son muy interesantes porque, les repito, estamos hablando de Ricardo. Dice, la revolución brotó por todas partes y llegó al monte. Estamos hablando ya de cuando la Revolución Mexicana estalla. Dice, los satisfactores
permanecieron donde estaban, pero la muerte subió por las veredas y alcanzó a los que solo tenían la vida y la fe. Los pobres lo perdieron todo. Y aquí habla, por ejemplo, también de su familia. ¿Qué fue de la familia y por qué Ricardo B. tuvo que llegar a los Estados Unidos? Y nos dice lo siguiente: el padre de Ricardo murió asesinado por los zapatistas y su hermano mayor ingresó al ejército carrancista, donde también murió en combate. La miseria entonces se convirtió y se adornó de miedo. Entonces llegó del norte un relato que describía un país de fábula, con tierras extensas, donde había trabajo seguro, excelentes jornales, bastante que comer, y la muerte no amenazaba ni de día ni de noche. Ricardo ya en ese entonces tenía 16 años. La familia consideró seriamente la posibilidad de ir en busca de aquel paraíso de seguridad y tranquilidad, hasta que se animaron a partir tras la gran aventura. Ricardo, con su madre, 3 hermanas y 2 hermanos sobrevivientes, partieron tras el espejismo de la felicidad. Formaron parte de la peregrinación de desarraigados que abandonaron sus raíces milenarias a cambio de una miseria de suburbio, de callejón metropolitano y sótano, en una sociedad competitiva y de satisfactores epidérmicos y momentáneos. Es decir, inicia la guerra de revolución en nuestro país, su padre es asesinado, su hermano se enfila en el ejército y también muere, y la viuda, al verse en esas circunstancias con, en este caso, 5 hijos más, 6 hijos más, incluyendo Ricardo, pues se le ve la posibilidad de partir a otro lugar en donde pues las cosas al parecer no estaban tan difíciles, y pues en ese momento deciden irse de ahí, ¿no? Entonces ellos dejan esa montaña, esa zona montañosa donde vivían y donde realizaban sus actividades principalmente económicas, para buscar nuevas oportunidades en el país vecino, ¿no? Y entonces también nos dice aquí: después de 20 años, una vez que llegó a Estados Unidos, de permanecer en la Unión Americana, las ilusiones y existencia de Dick se habían desmoronado. Estaba solo, abandonado por su esposa estadounidense, ya que se había casado con una persona que finalmente ni siquiera era estadounidense. Ahorita lo vamos a ver por qué. Dice: abandonado por su esposa estadounidense, alojado en un mesón para destituidos donde pagaba 35 centavos por noche cuando la mendicidad se lo permitía. El alcohol lo había despojado de todo lo que 20 años antes poseía de bueno o útil cuando arribó al país de la tranquilidad. Es decir, 20 años después, cuando él llega a Estados Unidos con su familia, y después de esos años en los que inclusive había tenido una esposa, el alcohol le había ganado la batalla, y ahora andaba justamente viviendo de pordiosero. Dice: Dick había tenido oportunidades durante la primera década de su estancia allá. En su peregrinaje, él y su familia llegaron hasta Cleveland, donde se relacionaron con otras familias mexicanas, no más de 6. Allí, en un centro social de auxilio a migrantes, trabajaba Helen Beus. Helen Beus, fíjense bien, hay que aprendernos ese nombre. Helen Beus, una joven políglota de origen húngaro. Por eso les decía que no era ni siquiera estadounidense, sino era pues una también migrante, porque ella era húngara. Como intérprete para los trabajadores sociales, Ricardo la conoció e inmediatamente se enamoró de ella. Y a pesar de la diferencia cultural, ya que Ricardo no había tenido la oportunidad inclusive de asistir a la escuela allá en Tetecalita, Morelos, pues esta chica finalmente le hizo caso, ¿no? Una mujer que estaba preparada y que nos dice aquí, ella tenía escuela superior y especializaciones, idiomas en francés, español, latín y húngaro, además de que había desarrollado algunas habilidades como taquigrafía, mecanografía, teneduría de libros y redacción. Y bueno, pues finalmente él la conquistó y se hizo su esposa, algo que sucede muy comúnmente, ¿no? Con la población que viaja hacia los Estados Unidos, que llegan en este caso a casarse con ciudadanos norteamericanos. Y bueno, pues este fue el caso de Ricardo, ¿no? Y luego nos dice aquí:
Al cumplir 27 años, Ricardo probó su primer trago de alcohol. El efecto no le desagradó y sobrevino su desplome, que lo llevó a una ruina moral y a cometer actos de loco, como los que había visto con repugnancia en Tetecalita, Morelos, en aquellos remotos domingos de la infancia. Helen, por su parte, solicitó de la justicia la separación. Se llevó consigo a su única hija y Dick, Ricardo, conoció la mendicidad y los mesones para desempleados. Era el mes de abril de 1940. Entonces le sucede lo que le sucedió o que nos ha sucedido a muchos compañeros que desafortunadamente a raíz del problema del alcohol pues terminan perdiéndolo todo. ¿Qué pasó más adelante? Dice, Cleveland era una ciudad importante, populosa, con desarrollada industria mecánica, el lago Erie y los indios de Cleveland. Tal vez los habitantes de Cleveland, normalmente orgullosos de su ciudad, en esos días podían considerarse especialmente dichosos al contar con el soberbio pelotero Bob Feller de los indios de Cleveland, quien había llevado al equipo al primer plano del más popular deporte nacional allá en Estados Unidos. Y fíjense, ¿qué tiene que ver este acontecimiento con Ricardo? Tiene que ver mucho, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver por qué. Les voy a seguir leyendo. Dice, en 1939 Bob Feller reveló sus grandes cualidades de lanzador y su carisma, pero se requería de un catcher experimentado que controlara sus nobles facultades, y solo había uno capaz de hacerlo, y se llamaba Rollie Hemsley, quien había rolado por varios equipos sin estabilidad fija debido a sus borracheras. Se arriesgaron y Rollie Hemsley fue contratado solicitando ayuda a una turbia sociedad denominada Alcohólicos Anónimos. Hacia 1940, Rollie Hemsley se encontraba sorprendentemente sobrio y Bob Feller alcanzaba el rango heroico que a las estrellas de béisbol se otorga en la Unión Americana. Y luego nos dice aquí, en abril, hacia el año del 17 de abril, en la primera plana de casi todos los diarios de Cleveland, se relató la historia de la debacle alcohólica de Hemsley y su sorprendente recuperación mediante la enigmática agrupación de Alcohólicos Anónimos. El relato divulgado por la prensa resultó una eficaz publicidad para AA y significó la salvación para un buen número de alcohólicos que sufrían sin remedio. Uno de esos alcohólicos que sufría sin remedio era, por supuesto, Ricardo P., mejor conocido como Dick. ¿Ok? Otro de los puntos importantes que podemos comentarles aquí de la historia de este personaje es cómo es que él llega. Fíjense bien, dice aquí, en el libro del Dr. Bob y los buenos veteranos, se cita a Dick P. como quizá el primer miembro de Alcohólicos Anónimos de habla hispana, al igual que el primero que intentó llevar el mensaje de AA al sur de la frontera. Es considerado inclusive este personaje como, vean, escúchenlo bien, el primer miembro de AA de habla hispana, y además tuvo una gran contribución. Dice, por entonces Alcohólicos Anónimos tenía un lustro de existencia. En la población de Akron, a 50 kilómetros de Cleveland, río abajo, se inició su historia con el encuentro de Billy Bob, una historia que ya todos conocemos, ¿no? De esa historia en la que ellos tuvieron esa oportunidad de conocerse, platicar sus experiencias y hacer posible el milagro de Alcohólicos Anónimos. Dice, mediante este innovador método, en 30 meses, 40 alcohólicos consiguieron la sobriedad. Entonces, durante 1938 trabajaron para darlo a conocer. Se elaboró un texto en el año siguiente, se publicó con el título de Alcohólicos Anónimos, el cual le dio nombre a la comunidad. El método empírico se transformó en un programa de 12 pasos para la recuperación del alcohólico, cuyas fuentes eran principios universales propiedad de la humanidad, legados a través de Carl Gustav Jung, el filósofo norteamericano William James, el neurólogo encargado del pabellón psiquiátrico de un hospital neoyorquino William Duncan Silver y el sacerdote episcopal Samuel Schumacher. Dice, para entonces ya eran 100 alcohólicos repartidos en 2 grupos en Akron y en Nueva York. Había un mensaje, cómo y dónde había
habían conseguido dejar de beber y una tarea que consistía en transmitirlo a los demás. Cuando fue publicado este libro, hubo muchas reseñas, artículos en periódicos tan importantes como el Times y el Plaideler y crónicas en revistas, pero no la difusión que esperaba la creciente membresía. Dice, en 1940 el número de alcohólicos miembros de AA se acercaba al millar e incluía a Cleveland con dos grupos, el grupo Burton y el grupo Orchard Grove. Cuando aparecieron los artículos aplaudiendo el hecho de que Rollie Hemsley había dejado de beber alcohol con ayuda de una agrupación llamada Alcohólicos Anónimos, en el artículo se ofrecía el nombre de un individuo y un número telefónico para cualquier persona que se interesara en recibir la misma ayuda. Eso fue suficiente para que en Cleveland se formaran muchos más grupos en virtud del sinnúmero de llamadas que se recibieron como resultado del artículo que se publicó en la prensa. Ricardo fue uno de los beneficiados. Y él relata en su propia historia, dice, llamé a ese teléfono y 3 días después un miembro me visitó. Escribió años después. Me dijo que el beber en extremo no era un vicio, sino una enfermedad de la cual él mismo se había recuperado. Mencionó algunas de sus fechorías que había cometido en estado de ebriedad, los diversos esfuerzos y miles de promesas que había hecho y cómo todo había fallado, pero que gracias a Dios con la ayuda de AA ya no tomaba y su modo de vivir había cambiado. El miembro que lo visitó, fíjense bien, se llamaba Harry R. Ricardo P. se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y recordó su llegada a la agrupación, según se cita en el libro Bob y los buenos veteranos, de la siguiente manera. Harry R. vino a verme y me dijo que yo podía ir al grupo Orchard Grove si dejaba de mentir y pedir limosna y si no bebía. Entonces, aquí lo interesante de este pasaje es que estas publicaciones que se hacen del famoso beisbolista Rollie Hemsley, el cual deja de beber, pues en un momento dado llega justamente hasta Ricardo, porque como leíamos anteriormente en el artículo se ofrecía el nombre de un individuo y un número de teléfono, y Ricardo tuvo que llamarle a una persona para poder ser atendido, y justamente esa persona que asistió a su llamada de auxilio se llamaba Harry R. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucedió más adelante con Ricardo? Porque es muy interesante su historia. Dice, en aquel tiempo había una pequeña colonia mexicana en Cleveland en la que 7 personas eran borrachos. Dick trabajó con ellos de inmediato para conducirlos al grupo, pero aparentemente sin resultados. Era difícil transmitir un mensaje cuando no había textos explicados en castellano, y aquí hay que poner mucha atención. Dice, ya una vez miembro de AA, escribió, me di cuenta de que, según lo que oía y podía entender, lo más importante naturalmente era la sobriedad y el bienestar de uno mismo, y lo siguiente, compartir lo que uno estaba recibiendo con quienes sufrían por la enfermedad del alcoholismo. Comencé a pedirle a mi esposa, porque para ese entonces su esposa ya había regresado. Recordemos que les había por ahí leído que su esposa, cuando él tocó fondo con su alcoholismo, lo abandonó y se llevó a su hija. También relata aquí que con el paso de los años uno de los mayores beneficios que él recibe es que su esposa regresa, y como era una mujer estudiada, era una mujer con profesión, era una mujer que además era políglota porque hablaba varios idiomas, entre ellos el castellano, pues le pide que empiecen a hacer una traducción, y lo dice de la siguiente manera: me di cuenta de que según lo que oía y podía entender, lo más importante naturalmente era la sobriedad y el bienestar de uno mismo, y lo siguiente, compartir lo que uno estaba recibiendo con quienes sufrían por la enfermedad del alcoholismo. Comencé a pedirle a mi esposa Helen que tradujera al español frases cortas y sencillas de un folleto que se usaba en aquel tiempo,
y yo a dar esas traducciones a mis amigos con quienes acostumbraba a beber. Y en enero de 1944 fue a ella a quien le brotó la idea de traducir al español el libro grande de Alcohólicos Anónimos. Dice por aquí que ellos, dice, a principios de 1946, y después de haber sometido el manuscrito a un profesor de español para una corrección final, mi esposa y yo lo llevamos a Nueva York y se lo presentamos a Bill W. Wilson. Él nos dijo que nuestra traducción era la primera. Es decir, esto que ellos hicieron podría ser considerado como la primera traducción al español del libro grande de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Por aquí nos deja una cita en el texto y nos dice que más adelante dice: Bill W. en el libro Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, comete un pequeño error y le da el crédito de esa traducción a un puertorriqueño llamado Frank M., quien dejó de beber en el año de 1949. Pero bueno, aquí creo que vemos algunos elementos muy interesantes relacionados con la vida de este personaje, pero hay más, fíjense bien. Finalmente, el folleto traducido por Dick y Helen estuvo listo en 1947. El folleto constaba de 32 páginas, en tamaño era tradicional, media carta, y llevaba simplemente el título Alcohólicos Anónimos. Contenía unos párrafos a modo de prólogo de Bill W., 9 capítulos y comentarios sobre un libro que enunciaba la primera edición en español del libro grande. Es decir, no solamente Dick es considerado como el primer alcohólico de habla hispana, sino que también él y su esposa, principalmente su esposa, porque recordemos que Dick no tenía ni estudios, los que hicieron posible la primera traducción al castellano de, en este caso, el libro grande, ¿no? Pero, ¿qué sucede más adelante con Dick? ¿Por qué está relacionado con la llegada del mensaje de Dick a nuestro país? Dice aquí, bueno, ¿qué fue lo que sucedió más adelante? Él siguió siendo miembro de Alcohólicos Anónimos siguió creciendo y sucedió lo siguiente. Dice, por los años 40 surge la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Dice, el país en su totalidad, México, fue indirectamente involucrado en la guerra. México, aliado por intereses múltiples, tuvo que participar. Uno de los convenios celebrados en 1942 entre Estados Unidos y México fue el ofrecimiento por parte de México de braceros que pudieran mantener en buen funcionamiento las vías ferroviarias. Y en Cleveland, la Cámara de Comercio propuso el nombre de Dick, es decir, a Ricardo, a la Secretaría de Relaciones Exteriores como posible ayudante al esfuerzo de la guerra, nombrándolo cónsul honorario de México en Cleveland. Esos puestos generalmente eran para personas influyentes, dueños de negocios o profesionistas. Dick todavía pasaba por una situación económica precaria, pero aceptó cuando la Secretaría prometió asignarle una mensualidad que finalmente nunca llegó. No obstante, Dick se entregó con entusiasmo a cumplir con esas obligaciones, velando por el bienestar de los braceros y que los ferrocarriles cumplieran con las obligaciones del contrato. Por tanto, viajaba visitando los campos de braceros mientras su esposa se encargaba de la oficina y ayudantes. El eficaz desempeño de su cargo mereció felicitaciones de parte de las altas autoridades de ambos países y al término de la guerra le permitió a Dick la satisfacción de regresar a México. Fíjense bien, de visitar México. Es decir, después de todo lo que vivió allá, de llegar al programa de Alcohólicos Anónimos, se da esta situación coyuntural en donde México indirectamente pues participa ofreciendo braceros a Estados Unidos para que pudieran trabajar allá manteniendo las vías ferroviarias. Y al ser Dick una persona muy metida llevándoles información sobre el tema del alcoholismo, pues lo ubican y en este caso le ofrecen un puesto que, como dice aquí, generalmente se le da a personalidades, se lo dan a él y bueno, pues él lo acepta
lo que le da la posibilidad en un momento dado de regresar a nuestro país. Dice, el viaje llevado a cabo durante 1946 le ofreció la oportunidad de intentar alcanzar uno de sus más grandes anhelos: fundar un grupo de alcohólicos anónimos en la República Mexicana. Y aquí sí queremos ser muy precisos, ¿no? Dice, para entonces ya había participado en otro intento frustrado que se mantuvo latente en agosto de 1945 a 1946. Y aquí nos habla, por ejemplo, de la revista del Grand Bay, que en este caso se publicó en Estados Unidos, en donde participaron de manera muy activa, según nos habla Marty Mann, ustedes ya la conocen, y nos dice que durante 1946 el Grand Bay publicó una nota en la que se informaba sobre el grupo Monterrey de Alcohólicos Anónimos, y decía: en Monterrey, México, ha surgido un grupo de 25 miembros como resultado de la correspondencia en español con un AA de Cleveland de habla hispana. El grupo principió con una dama de Monterrey, cuando una dama de Monterrey, escribió a la oficina de servicios de Cleveland solicitando ayuda para su esposo. Los protagonistas de este inicialmente logrado intento fue la señora Francisca Martínez y su esposo alcohólico Gilberto, y Ricardo P., por entonces el primero y único latinoamericano que había conseguido venturosamente dejar de beber mediante AA. Entonces, esta historia también la podemos encontrar aquí en el libro Alcohólicos Anónimos, en el libro Regreso a lo Fundamental. También se habla un poco de, y nos dice, en 1945 se reportó en Nueva York como miembro solitario un alcohólico anónimo de Monterrey, Nuevo León, llamado Gilberto M. Había conocido el programa en Houston, Texas, y a su regreso, tanto él como su esposa, de nombre Francisca, los que les comentaba ahorita, se interesaron vivamente en la formación de un grupo. ¿Ok? Eso nos lo dice el Regreso a lo Fundamental. Y luego acá nos señala también algunas otras cosas importantes. Dice, Dick viajaba a México y fue un factor importante en la fundación del Grupo Ciudad de México. En agosto de 1946, Dick se encontraba en la capital de México y se las ingenió para organizar una conferencia que informase sobre el alcoholismo y los procedimientos, desarrollo y resultados de AA con la finalidad de establecer algún grupo en esa ciudad. Y nos dice aquí algunos de los desplegados que empezaron a aparecer en los periódicos. Por ejemplo, el Universal, el jueves 12 de septiembre, informó sobre el asunto. Un núcleo de la sociedad AA que aquí lucha contra el alcoholismo. Se perfila ya la creación de una especie de sucursal mexicana de aquella obra que en Estados Unidos agrupa esfuerzos de todos los sectores sociales. El cónsul honorario de México en Cleveland, Ohio, el señor Ricardo B. Pérez, se marcha dentro de pocos días del país, no sin antes hacer el esfuerzo por entrar en contacto con aquellas personas que se han interesado en la gran obra humanística de AA en la Ciudad de México y después en toda la República. Y el 15 de septiembre el Universal informa también: dique en contra de la embriaguez inveterada. La humanitaria labor que se ha echado a cuestas nuestro cónsul honorario de Cleveland, quien decidió aprovechar sus vacaciones en México para fundar en nuestro país una sucursal de la asociación AA, parece que va a dar sus frutos, pues se prepara para el próximo miércoles 18 a las 19 horas un acto en el Teatro del Pueblo, que era el Mercado Abelardo Rodríguez, en el cual personalmente dará datos, informes, así como orientaciones el propio señor presidente. Va a ser presentado por el periodista José Pérez Moreno, quien ha colaborado con el señor Ricardo Pérez en la tarea. Y el 18 de septiembre también se escribe lo siguiente: hoy es la conferencia del cónsul Ricardo B. Pérez, será esta noche a las 7 de la tarde en el Teatro del Pueblo, la conferencia que el cónsul honorario de México en Cleveland, el señor Ricardo B. Pérez, sostendrá para aquellas personas que se interesen por recibir los servicios de AA, a fin de integrar en nuestro país una sucursal de esa institución que ha puesto a salvo a numerosas personas que se hallaban bajo la esclavitud de la bebida.
En la serie de artículos, El Universal dio datos de la fundación y desarrollo de la comunidad en Estados Unidos y un esbozo de las características distintivas de los grupos de AA. O sea, cuando este personaje llega a México ya en su calidad de cónsul, Ricardo, pues empieza esta tarea de empezar a difundir, apoyándose justamente en la prensa. Y estos son algunos de los publicados que empezaron a salir por ahí, en donde avisaban justamente de la información que él iba a dar, ¿no? Y luego nos dice, la vida de Dick había dado un viraje hacia la libertad, el amor y el servicio, como le sucedió a miles de alcohólicos en el mundo en virtud de AA. El Dr. Bob y los buenos veteranos en 1963, mucho antes de que la calidad de inmigrante de Dick había sido legalizada y él había logrado la ciudadanía estadounidense. Llegó a ser gerente de la oficina central de Alcohólicos Anónimos en Cleveland. Y nos dice, hasta 1981 se encargó de la gerencia y solo la abandonó cuando la ancianidad lo agotó y el cuidado de su salud se volvió indispensable. En abril de 1983, al cumplir 43 años de sobriedad y al lado de Helen, su compañera de vida, todavía permanecía compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza con todo aquel que lo solicitase. Era el primero indiscutible de una aventura por la cual cientos de miles de alcohólicos desahuciados conocerían una nueva manera de vivir en sobriedad. Era el alcohólico número 1 y sí, era de México. Era el alcohólico anónimo número 1 y era de México. Entonces, pues ahí está esta historia, compañeros y compañeras, quizá ya conocida por algunos otros, quizá poco conocida por muchos, pero que el día de hoy decidí presentarles para dar por iniciada esta transmisión de nuestro podcast Voces del Tercer Distrito, y la cual, pues como ustedes pudieron escuchar, pues es una gran historia, ¿no? Porque poco se sabe o se tiene conocimiento de cómo fue que el mensaje fue llegando aquí a nuestro país y sobre todo quiénes fueron las personas que participaron. En el libro Regreso a lo Fundamental, por supuesto, vienen otros nombres, ¿no? No solamente el de Ricardo. Aparecen, por ejemplo, Paulina, aparece, por ejemplo, por acá, ya habíamos hablado hace un rato de Gilberto y de su esposa, la señora Francisca, con el grupo que se intentó abrir allá en Monterrey, Nuevo León, pero hay otros personajes que también se mencionan en este libro. Sin embargo, nosotros quisimos hacer énfasis en Ricardo por este dato tan interesante que se tiene, que él no solamente es mencionado en el libro Bob y los buenos veteranos, sino que también en un momento dado es considerado, justamente debido a su actuación y al papel que tuvo dentro de la política exterior de cónsul honorario de México, y sobre todo porque al llegar aquí pues hizo toda una serie de trabajos relacionados para difundir este mensaje, ¿no? Entonces pues ahí está, ojalá les haya gustado. Este es el primer podcast que compartimos con ustedes, llamado Cleveland, el número 1. ¿Y por qué lo llamamos así? Porque como ustedes pudieron darse cuenta, pues este personaje, a pesar de que era mexicano, nació y se desarrolló en una parte de su vida aquí, pues mucho de su trabajo también fue allá justamente en Estados Unidos. Entonces, pues los invitamos a que nos sigan escuchando. Vamos a estarles compartiendo por ahí nuestras redes sociales para que nos sigan, para que nos escuchen, porque como les dije en un principio, tenemos la intención de estar presentando este trabajo cada 15 días con diferentes temáticas. En esta ocasión, por ser la grabación número 1, bueno, pues decidimos hacerlo de esta forma para presentar este espacio digital que vamos a estar publicando cada 15 días, pero más adelante, pues por supuesto vamos a estar trayendo a otros compañeros de aquí del tercer distrito, de la comunidad en general, con diversas temáticas, las cuales vamos a analizar en conjunto y que por supuesto pues esperemos que a ustedes les gusten. No me queda otra cosa más que despedirme. Les vamos a dejar por aquí nuestras redes sociales para que nos sigan y bueno, pues pedirles igualmente pues que de alguna manera pues compartan nuestro contenido para que más gente pueda conocer, por lo menos en esta ocasión, esta historia que a mí en lo particular pues me gustó mucho
y que esperemos que también a ustedes les haya gustado. Me despido de ustedes como Tercer Distrito, el Comité de Medios Digitales de Tercer Distrito se despide de ustedes y bueno, pues deseándoles a todos felices 24 horas de sobriedad. Hasta pronto, cuídense mucho.